Es una gran bendición para todos nosotros poder tener nuevamente la oportunidad de respirar, estar vivos, tener un nuevo día para seguir aprendiendo y sobre todo de la mano de un ser humano maravilloso que, como ustedes saben, habitualmente, siempre con ese deseo de querer aportarnos y ayudarnos, pues saca una hora de su tiempo para seguir conversando de estos temas que indudablemente por todos los comentarios que yo recibo, son miles de personas que su vida se ha transformado producto de que ahora la ven de un lado completamente diferente y diría yo del lado correcto que nos permite entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, mi amigo del alma, un gran abrazo. Me siento muy contento, muy feliz de que sea viernes y que podamos estar juntos acá. Muchas gracias, encantado. Gonzalo, el tema de hoy, los archivos del alma. Ujú. ¿Qué son esos archivos del alma? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es este proceso? Porque leyendo un nuevo paradigma de la realidad, aparecen los archivos del alma. ¿Qué es esto? Sí, pues fíjate, Cristian, como dijimos en alguna conferencia anterior, ¿no? Todo lo que existe en el universo, o sea, todo lo que ha sido creado por Dios, ¿no? Está compuesto siempre de dos componentes básicos. Da igual que hablemos de una mesa, que de un pensamiento, que del alma, que de una emoción. O sea, todo lo que ha sido creado por Dios y por lo tanto a través de la conciencia, claro, está hecho de dos componentes básicos, que son energía más información, o sea, energía informada, ¿verdad? Entonces, el cuerpo físico es energía más información. La mente es energía más información. Y el alma es energía más información. O sea, todo lo creado por Dios está hecho de esos dos componentes básicos, ¿no? Esto lo dijo Einstein, acordaos que vimos su frase famosa de no existe la materia, punto, ¿no? Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que podemos percibir por los sentidos, ¿no? Entonces hay algunas energías que vibran lento y que podemos percibir por los sentidos y hay otras energías que vibran más rápido y ya no las podemos percibir por nuestros sentidos, ¿no? Eh, Nosotros por nuestros sentidos físicos solo percibimos una parte pequeña de la realidad, ¿no? Hay muchas partes de la realidad que nosotros no percibimos, aunque sabemos que existen porque experimentamos sus efectos, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento, ¿no? Nadie lo ha tocado, nadie lo ha olido, ¿no? Pero experimentamos los efectos, ¿no? Y por eso sabemos que existen los pensamientos. Vamos a ver, como el ser humano es multidimensional, pues claro, todos nuestros cuerpos son energía, o sea, la energía es como el contenedor de la información, ¿no? Aquí tenemos una botella, entonces la botella sería la energía y el agua que contiene sería la información, ¿verdad? Entonces, el cuerpo físico tiene un archivo genético de información genética, que es el que determina pues, que tú seas hombre o mujer, o rubio, o alto, o moreno, o lo que sea, ¿no? Eso se conoce hace mucho tiempo y los médicos lo conocen muy bien. Luego tenemos el cuerpo emocional y el cuerpo mental, ¿verdad? Que terminan de conformar nuestro ego, que también son energía más información. Y entonces la información que está ligada a esos cuerpos emocional y mental se llama archivo de carácter o personalidad, ¿verdad? Y siempre hemos dicho que aunque, por ejemplo, las personas que tenemos más de un hijo, ¿no? Pues pueden tener la misma genética, pero no tienen el mismo carácter y personalidad, y eso es obvio y todos lo hemos comprobado, ¿no? Bueno, esos dos archivos, los dos archivos de información, digamos, más bajos que tenemos, ¿no? El archivo genético y el archivo de carácter y personalidad, tienen dos características. Una es que son corruptibles, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, todas las noches bebo 5 botellas de whisky, pues a lo mejor me cargo mi archivo genético y acabo con una cirrosis, ¿no? Por decir algo, ¿no? Bien. Porque es un archivo corruptible, ¿no? Lo mismo pasa con el archivo de carácter y personalidad. Si yo dejo que muchos pensamientos obsesivos, circulares, negativos, pues aniden mucho tiempo en mi cabeza, esos pensamientos pueden influir sobre la química del cerebro y pues llevarnos a una depresión o a una, no sé, a una bajada de energía que nos lleve a zonas ocultas de la mente, ¿no? Zonas más oscuras, ¿no?
y por lo tanto es corruptible y hay mucha gente pues que descuida el manejo de su energía y tal y puede acabar pues con hasta algún sabio, ¿no? O sea, que si se descuida en el manejo de la energía, pues puede acabar corrompiendo su archivo de carácter y personalidad. O sea, que en esos dos archivos sí se puede retroceder en la vida, ¿no? Y además tiene una segunda característica, esos dos archivos, y es que se disuelven con la muerte física. Entonces, lo que hemos experimentado en el carácter y en la personalidad y la información del archivo genético, pues se graba en los famosos campos akáshicos, ¿no? En el campo unificado de conciencia, y luego se disuelven, ¿vale? Pero este tercer archivo del que vamos a hablar más hoy, ¿no? Que es el archivo del alma, ¿no? El archivo de información que va ligado al alma, es el que los investigadores pues han llamado, por llamarlo de alguna manera, el archivo de conciencia, ¿no? Pero vamos, que podemos llamarlo como queramos porque no va a cambiar lo que es, pero es para distinguirlo del archivo de personalidad y del archivo genético, ¿no? Y esta es la información que va ligada al alma. Y ese archivo tiene dos características distintas que los dos anteriores, ¿verdad? La primera es que en ese archivo no se puede retroceder. O sea, ese archivo solo graba las comprensiones, ¿verdad?, de la verdad y del amor que hacemos en cada curso, ¿no?, en cada vida, y una vez que quedan grabadas, pues quedan grabadas y no hay retroceso. Cuando a veces me dice la gente, Gonzalo, pero ¿cómo dices eso? Si hay muchos casos que personas sabias pues han caído en depresiones o han retrocedido y han caído en vicios o en lo que sea. Digo, sí, eso es evidente. Pero eso pasa en los dos archivos inferiores, no en el archivo de conciencia, ¿ves? Entonces, lo que queda grabado, que ha sido comprendido en el archivo de conciencia, queda ahí grabado para siempre, ¿no? Y segundo, primero, eso es lo que garantiza que la evolución de las almas es siempre ascendente, ¿no? No hay retrocesos, ¿vale? Y la segunda característica que distingue a este archivo de los dos archivos anteriores, el de carácter y personalidad o el genético, es que no se disuelve con la muerte física, ¿verdad? Ese archivo acompaña siempre al alma en su camino evolutivo y lo que tenemos que hacer es ir llenándolo. O sea, venimos aquí a la Tierra a hacer cursos para llenar ese archivo de conciencia, es decir, completarlo, ¿no? Adquirir la mayor información posible que ese archivo puede contener. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo una botella de agua que aunque no se ve por la etiqueta mucho, pero está llena como hasta la mitad, ¿verdad? Y entonces venimos aquí a la Tierra a hacer cursos para llenar ese archivo hasta el final. Y entonces, pues claro, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de nuestra dedicación, de nuestra intensidad, de la gracia de Dios, de lo que, ¿sabes? De la velocidad con la que es posible llenarlo, ¿no? Porque claro, como siempre digo, ningún niño hace el bachillerato completo en un año, ¿no? Pues vamos llenando ese archivo de conciencia, ¿no? Entonces, por lo tanto, es el archivo de información que es más importante, ¿verdad? Porque claro, los otros dos archivos solo tienen una duración limitada en el tiempo, ¿no? Que es el tiempo en el que el alma está encarnada, ¿no? Pero en cuanto el alma desencarna, ¿verdad? Pues el alma ya solo lleva consigo ese archivo de conciencia que va ligado al alma, ¿no? Y eso es lo que distingue unos archivos de otros y eso es lo que es el archivo de conciencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, dime. No, que le estoy escuchando una explicación maravillosa, Gonzalo, Ujú. porque empezar a entender primero, vamos, cuando usted lo hablaba hace un momento atrás, que la física cuántica ha demostrado que todo es energía más información, Sí, ¿cierto? sí, sí, Que hay cosas cuando nosotros, pues, hago todo este contexto para hacerme entender con las personas que de pronto, pues, no se relacionan tanto con el tema, sí, que cuando tomamos este marcador o sí, cuando tomamos este borrador o un libro, lo que sea, y se lleva al microscopio, todo lo que se ve es energía. Es claro, decir, la materia como tal, que eso es una de las cosas que más nos cuesta a nosotros entender, que yo cuando tengo en mi mano un teléfono, tengo solamente es energía más información. claro, Sí, claro. Lo que pasa que, vamos a ver, en el caso nuestro, ¿verdad? Las almas tienen que hacer unos cursos de crecimiento, ¿verdad? Y lo que el universo ha previsto
para que esos cursos de crecimiento sean lo más eficientes posibles, ¿no? Por razones que podemos comprender o no, ¿vale? Pero lo que ha previsto es que el alma se mete como en un traje de buzo, ¿verdad? Y ese traje de buzo limita la percepción del alma. La limita a través de los sentidos físicos para que podamos Claro. tener una experiencia. Eso es un poco como si me pongo unas gafas de realidad virtual, ¿verdad? Pues solo veo la realidad que está proyectándose en esas gafas, ¿verdad? No veo el resto de la realidad hasta que no me quite las gafas, ¿no? Entonces, mira, hay un científico muy importante en Estados Unidos que se llama Donald Hoffman, ¿verdad? Que él ha explicado esto muy bien, ¿no? Tiene un libro, ¿no? que se llama en inglés A Case Against Reality, ¿no? Que en español se diría, bueno, pues una propuesta en contra de la realidad, ¿no? O sea, como diciendo que nosotros la realidad que vemos no es la realidad. Pues claro, Ah, si yo viera esta mesa como realmente es, pues solo vería vacío, porque esta mesa está claro. hecha de átomos y los átomos pues son como el sistema solar, ¿no? Que la mayor parte es vacío. Tienes un sol, unos planetas, pero el 99% es vacío, ¿no? Sin embargo, tú y yo vemos esta mesa sólida. Y Sí, entonces dirás, bueno, nuestros sentidos nos están engañando, porque como tú muy bien dices, si viéramos esta mesa a través de un microscopio electrónico, pues veríamos vacío y campos electromagnéticos y energía, pero no veríamos materia, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Fíjate que se sabe que, por ejemplo, toda la materia que hay en el edificio del Empire State, ¿vale? Por ejemplo, en Nueva York, se podría meter en un granito de arroz. Lo que pasa es que sería un granito de arroz que pesaría millones de toneladas, pero no hay más materia que un granito de arroz, ¿vale? Dentro de... Y cuando digo materia, digo partículas elementales, ¿no? O sea, y por lo tanto, es verdad que nuestros sentidos físicos nos engañan acerca de la percepción de la realidad y nos engañan a propósito, no sé si explico, o sea, por diseño divino, para que las almas pues, puedan tener sus experiencias de aprendizaje, ¿no? El ejemplo que se me ocurre es eso, si yo me pongo unas gafas de realidad virtual para jugar un videojuego, claro. pues solo voy a ver lo que, ¿sabes? Lo que No, allí hay. es que, claro, una de las cosas que más nos cuesta, Gonzalo, pues a las personas que no somos físicos, que no estamos en el mundo de la ciencia, Claro, pero cuando uno poco a poco empieza a entenderlo, pues el carro, el vehículo que uno conduce es lo mismo. O sea, si claro, lo viéramos como partículas, claro, ¿cierto? Si lo viéramos de cómo se ve a través de un microscopio, a través de todo, pues los aparatos, no sé si sea el microscopio precisamente, pero lo que se ve es precisamente eso. Hay una energía que fluye que en fluye. un cierto nivel. Sí, Ese nivel, entre más bajo sea, se materializa, entre más alto sea, ya no se percibe. exacto, exacto, porque son, mira, otro ejemplo que te puedo poner para intentar comprender lo que estamos diciendo, que a veces uso, ¿no? Es, si tú tienes, por ejemplo, tú ves un motor de hélices de un avión, ¿no? Ajá, Y si el motor está parado, claro, tú puedes contar cuántos brazos tiene la hélice, sí, ¿no? es Cuatro, cierto. cinco, tres, lo que sea. Ahora, como esté en movimiento muy rápido, dime cuántos brazos tiene la hélice, ¿no? Entonces, cuanto más rápido vibra la energía, ¿verdad? Más se hace invisible a nuestros sentidos. Por eso podemos percibir una mesa, ¿verdad? Que es una energía de más lenta vibración, pero no podemos percibir un pensamiento. Claro, O sea, ¿quién ha visto un pensamiento? ¿A qué huele? ¿Cuánto fascinante eso. pesa? No sé de qué color es, ¿no? No sabemos. Pero el pensamiento es idéntico a lo que llamamos materia, está hecho de lo mismo, ¿no? De energía más información. Lo que pasa es que como vibra más rápido la energía, ya no lo podemos percibir por los sentidos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, por eso el universo hoy está definido por los científicos modernos pues como un campo multidimensional donde la energía vibra a distintas velocidades y las dimensiones, ¿verdad?, donde la energía vibra más rápido, pues son imperceptibles para nosotros. Por ejemplo, si yo le pregunto a un perro si existen los pensamientos, me dirá que no, porque ni los huele, ni los toca, ni experimenta los efectos. Si yo le pregunto a un ser humano si existen los pensamientos, me dirá que sí, pero solo porque experimenta los efectos, no porque lo haya visto nunca. Pero claro, si le pregunto a un místico si existe Dios,
o lo divino, me dirá que sí, porque un místico experimenta esos efectos y un ser humano normal no. Un ser humano normal cree en Dios, pero no experimenta los efectos. No sé si me explico. Para Sí, poder experimentar los efectos del mundo, digamos, espiritual o divino, ¿no? Pues tenemos que desarrollar la capacidad contemplativa o la capacidad intuitiva, porque eso no se hace con la mente. No sé, la mente puede creer en Dios, pero la mente no puede experimentar los efectos, ¿no?, de la divinidad. Eso está reservado a esos ojos más avanzados de la contemplación, que por desgracia el ser humano no desarrolla suficientemente, porque por ejemplo, no sé, cuando yo miro para atrás en mi vida, pues yo veo que estuve, yo qué sé, pues 10 años en el colegio, ¿no? Los 5 hasta los 15 o 16, y luego 5 años en la universidad, ya son 15, ¿no? Más luego 2 años en el programa posgrado, ya. O sea, que me he pasado 17 o 20 años de mi vida entrenando mi mente, no sé, ¿verdad? Pero no he pasado el mismo tiempo entrenando mis ojos contemplativos, por lo tanto no debo de estar extrañado de que haya mundos espirituales, ¿verdad?, que yo pues no pueda percibir, entre otras cosas porque no he entrenado la capacidad para poder percibirlos, como sí he entrenado la capacidad mental, ¿verdad?, para percibir los pensamientos y la razón y otras cosas, ¿no? Y entonces ese es el reto de la humanidad, y la evolución espiritual pues hasta cambiará los sistemas educativos, ¿verdad?, para que el ser humano en el futuro digamos, se eduque de una manera más equilibrada, ¿no? Y no se limite solo a educar la mente, porque ahora sabemos que tenemos alma. Y la cuestión es cómo educamos también el alma, ¿no? O sea, la percepción del alma, o la capacidad perceptiva del alma. Yo creo que por donde va a ir esto, o sea, el camino que necesitamos recorrer es, primero, tenemos que definir cuáles son las capacidades del alma, ¿verdad? Porque como el alma nunca le hemos dado un papel muy serio, ¿verdad? Pues todas las capacidades del alma se las hemos dado a la mente, ¿no? Hemos como sí, fusionado mente y alma, ¿no? Y eso ahora tenemos que diferenciarlo mejor para poder integrarlo luego mejor, ¿verdad? Porque las cosas hay que integrarlas, y todo está integrado y todo es uno al final, pero para poder integrar bien las cosas, primero hay que diferenciarlas bien. Y además, integración no significa fusión. ¿No? Claro, el cuerpo físico se integra con el cuerpo emocional, pero no es lo mismo, no se fusionan. No podemos decir, mira, el cuerpo físico es igual que el cuerpo emocional o el cuerpo mental, ¿no? Entonces, una de las investigaciones, o una de las cosas sobre las que yo estoy dándole vueltas últimamente mucho, ¿no? ándale. Claro, es contestar esta pregunta, ¿no? ¿Qué capacidades tenemos en el alma? O sea, ¿qué puede hacer el alma que la mente no puede hacer? ¿No? Igual que qué puede hacer la mente que el cuerpo, que el instinto no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, jugar al ajedrez, ¿vale? Un perro no puede jugar al ajedrez, aunque tiene instinto, pero nosotros podemos jugar al ajedrez porque tenemos razonamiento abstracto. Luego ya sabemos que una de las capacidades de la mente es el razonamiento abstracto, que la distingue de otras capacidades de otros cuerpos, ¿no? Bueno, pues la misma pregunta tenemos que hacerla con el alma, ¿no? ¿Qué capacidades, qué funciones, qué posibilidades tiene el alma de percepción que no tiene la mente, ¿no? Y yo me atrevo, pero esto está en pañales todavía, o sea, estamos dándole muchas vueltas, ¿no? Pero yo me atrevo a ofrecer, eh, para que lo pensemos entre todos, ¿no?, y para que le demos vueltas, tres de las capacidades del alma que creemos haber identificado, ¿no?, como pertenecientes al alma y no a la mente, ¿no? Una de ellas es la libertad. Creemos que la libertad está en el alma. La mente no es libre, ¿no? La mente es como un ordenador, y entonces hace sus procesos secuenciales, Claro, claro, pero ¿quiénes? O sea, por ejemplo, yo estoy ahora hablando contigo, ¿no?, a través de un ordenador, pero el ordenador no es libre. El ordenador nos permite hacer todas estas operaciones que hacen falta para que podamos vernos y comunicarnos, pero el que soy libre soy yo, que soy el usuario del ordenador. Yo ahora mismo puedo cerrarlo, puedo abrirlo, puedo cambiarlo, puedo subir el volumen, ¿no? Pero luego el ordenador ya responde
a las instrucciones que yo le he dado, ¿no? La segunda capacidad del alma, que yo creo, es la intención, ¿verdad? Eso no está en la mente, está en el alma. Por eso el nivel de consciencia, que es lo mismo que el archivo de consciencia del que estábamos hablando, depende de la puridad de intención, ¿verdad? No de la brillantez mental. Ejemplo, Wow. estoy seguro que Einstein era más brillante mentalmente probablemente que Teresa de Calcuta o que Gandhi, no sé si me explico, ¿no? Pero no tenía más nivel de consciencia, o sea, no tenía tan lleno como ellos el archivo de consciencia, porque el archivo de consciencia que tenemos que llenar con los cursos del alma está relacionado con la puridad de intención, ¿verdad? Y con la comprensión espiritual y con la experiencia de lo divino, pero no con la brillantez intelectual. O sea, no hace falta ser físico cuántico o premio Nobel de nada para estar en el cuarto nivel de consciencia. Y sin embargo, muchos que son, vamos, casi ninguno de los premios Nobel de la historia ha estado en el cuarto nivel de consciencia, ¿verdad? Y otras personas, a lo mejor más sencillas, ¿no? En lo intelectual sí que lo han estado, ¿no? Con lo cual eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Y la tercera capacidad del alma, en mi opinión, además de la libertad y la intención, es la capacidad de ver esencia, no apariencia, ¿verdad? La mente siempre ve apariencia, y si la mente es muy buena, pues entonces ve apariencia muy sofisticada, pero sigue siendo apariencia. La esencia de la realidad no se puede ver con los ojos de la mente, igual que no se puede jugar al ajedrez con el instinto. Para jugar al ajedrez necesitamos desarrollar la mente abstracta y para ver esencia necesitamos desarrollar la capacidad contemplativa porque es el alma la que ve esencia, no la mente, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que en el futuro no pensemos en más capacidades del alma que estas tres que te he mencionado, porque esto ahora necesita ser investigado con más profundidad. Pero por lo menos te adelanto esas tres que creemos haber identificado, ¿no? Llevamos unos minutos hablando, Gonzalo, y yo ya tengo aquí la mente haciendo un proceso, porque es maravilloso poder entender todo lo que usted nos está explicando, poderlo asimilar. Sí, sí. Cuando hablamos de los archivos del alma, que es la evolución del alma, podemos interpretar lo que Sí. ahí donde está incorporado como todo el proceso evolutivo que Claro, nosotros hemos tenido. claro. Lo podríamos asimilar como de esta manera, Gonzalo. Me coloco en el plano de las personas que nos están viendo y diríamos, cada experiencia que nosotros vivimos, recordamos una frase que usted lo utiliza siempre, estamos Sí, en una sí, escuela de almas aprendiendo. Cada vez que nosotros vamos superando lecciones, viviendo aprendizajes, reinterpretando sucesos, viendo la vida de una manera diferente que me va acercando en ese proceso de crecimiento y evolución, esos archivos todos van quedando ahí. sí, Desencarnamos, nos sí, fuimos, sí. Pero los archivos regresamos. siguen al alma, claro, claro, claro. Claro, esos archivos quedan ahí, como Sí, usted bien lo ha dicho, se desintegra toda la sí, parte del ego, se desintegra la parte genética, sí, toda esa parte de archivos queda eliminado, sí. pero el del alma no. No, Entonces, cuando regresamos de nuevo, nuevamente venimos con esos archivos que se claro, incorporan de nuevo a una experiencia humana. claro. Entonces, aquí podríamos decir lo que siempre se ha hablado. Uno dice, podemos venir a esta vida a aprender, pero aquí diríamos, podríamos venir a esta vida a recordar. Bueno, sí, lo que pasa es que a mí me gusta más eh, aprender que recordar, ¿no? Sí, Porque claro, para recordar algo tienes que haberlo visto antes, ¿no? Haberlo sí, eh, pensado antes, ¿no? Y claro, vamos a ver, si atendemos a las experiencias cercanas a la muerte, por sí, ejemplo, tú ves que todos los testimonios que tú has tenido en tus programas, ¿no? O que otros investigadores han tenido en sus libros, ¿no? O que han examinado, eh, casi todas las personas que han pasado por esa experiencia afirman
bueno, que una de las cosas que se produce como inmediatamente después es como una revisión de vida, ¿no? Una revisión de Sí, vida, ¿no? Y en esa revisión de vida la persona ve pues los errores que ha cometido, los aciertos que ha cometido en ese curso, ¿no? En fin, y además, después de eso, se hace una evaluación, ¿no? de cuál es el porcentaje de verdad o de comprensión de la ley del amor, ¿no? Que cada alma ha hecho hasta el momento, y entonces los maestros de evolución pues determinan lo que queda por comprender, ¿no? las O por materias por estudiar, sí. materias por estudiar, y eso hace que sirve para diseñar nuestro próximo destino, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, una persona de nivel 2 de conciencia que ha estado resolviendo sus conflictos por la violencia física, pues le queda por aprender, entre otras cosas, ¿no? Que los conflictos se resuelven por acuerdos, que esos acuerdos hay que cumplirlos, que la violencia solo genera más violencia y que eso no es la manera de progresar, y entonces le diseñan su próximo curso, ¿verdad? Para que pueda aprender eso, y luego además en su próximo curso pues probablemente tendrá que vivir las consecuencias de lo causado en la vida anterior, pues para aprender que eso no funciona y que eso no contribuye a su paz y su felicidad. A lo mejor una persona que ya ha llegado y ha perfeccionado el nivel 4 de conciencia, pues entonces ya se determina que tiene el archivo de conciencia lleno hasta el cuarto nivel y tiene que ir a otro sitio, ¿verdad? Porque eso no se dicta en la Tierra, a llenarlo hasta el quinto y el sexto nivel, ¿verdad? Eso diríamos que ya en vez de volver al colegio, pues tiene que ir a la universidad. ¿Me explico? Claro. Y así, Eso podría decirse, Gonzalo, que estamos nosotros en párvulos o primaria. bueno, yo creo que nosotros estamos en, vamos a ver, si tuviéramos, si yo intentara comparar es decir, el sistema evolutivo espiritual, ¿no? Con el sistema de enseñanza de la Tierra, por ejemplo, Sí, ¿no? Para poner un símil, yo diría por ejemplo, el centro de gravedad de la humanidad, ¿verdad? Estaría como en bachillerato medio. okey. Entonces, muchos seres humanos ya han pasado los párvulos, ¿verdad? Eso Sí, sería, pues, otros no, ¿eh? Ahí los tienes. Pero sí. vamos, la mayor parte de los seres humanos ya han pasado los párvulos, ya estamos en bachillerato medio, y lo que nos queda es completar el bachillerato para poder ir a la universidad. Yo creo que la universidad sería lo equivalente a las experiencias que todos tendremos como alma, pues en esas civilizaciones más avanzadas, ¿no? No solo en tecnología, sino en nivel de conciencia. Y luego cuando terminamos la universidad allí, pues tenemos que ir al doctorado. Pues el doctorado ya son los mundos angélicos, o sea, o de seres no físicos, ¿verdad? Que también tienen sus grados de evolución, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, en fin, eso en la nomenclatura cristiana, pero maestros ascendidos en la oriental, ¿no? Al final es lo mismo, pero ya son seres no físicos, porque ya en ese doctorado han aprendido a manipular la materia, ya no necesitan la tecnología y por lo tanto no necesitan la resistencia, ¿verdad? Para, para seguir evolucionando, y ya son seres no físicos. Y luego ya después del doctorado, pues francamente no sé lo que quedará, ¿no? Pero por lo menos si hacemos un paralelismo, ¿no? Pues creo que el que acabamos de hacer no es totalmente inexacto, ¿no? Claro, cuando hablamos de párvulos, pues claro, también es verdad que nuestro alma viene del reino animal, ¿no? Entonces eso sería kindergarten, no sé cómo explicarte, ¿no? Claro. Exacto, entonces yo creo que estamos con el bachillerato medio. La buena noticia, Cristian, de esto es que a partir del bachillerato, ya el resto del crecimiento que nos queda hacer espiritual, digamos la universidad, el doctorado, tal, ya se hace sin sufrimiento. Eso es la buena noticia. Con lo cual, todas las personas que están escuchando tu programa, que están trabajando en su crecimiento espiritual, tienen que tener la esperanza y la tranquilidad de saber que en su evolución el sufrimiento ya está acabando, ¿no?
Y claro, el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿no? Con lo cual, yo ya tengo muchas ganas, te digo la verdad. Lo que pasa es que yo quiero que las cosas sean como Dios quiera y a la velocidad que Dios quiera y que se cumpla la voluntad de Dios. Pero tengo unas ganas ya de ir a la universidad. Me está pasando un poco como cuando estaba en el colegio, ¿no? Que adelanté un curso en verano porque Claro, ya, dije, yo ya quiero ir a la universidad, ¿no? claro, dicho de otra manera, que por supuesto no es literal, lo que yo voy a decir es, ya entendí, ya me estoy aburriendo, o sea, yo Sí, sé que sí, sí, hay otros niveles por seguir aprendiendo. exacto, exacto, ¿no? Y bueno, pero eso, en eso tenemos que tener cuidado porque y yo soy muy consciente de ello, ¿eh? Para que a veces se me escapa, pero soy muy consciente de ello y tenemos que tener cuidado porque el último ego que se trasciende, por así decirlo, es el ego espiritual, ¿no? Y entonces es, mira, yo ya entendí, yo ya estoy en condiciones, yo ya no pierdo la paz, yo ya estoy listo, ¿no? Bueno, estoy listo o no, ¿no? Veremos a ver lo que Claro, queda por aprender, me queda ver cuál es la voluntad de Dios para mi alma, a qué velocidad me puede llevar, ¿no? Pero, pero muchas veces incluso cuando queremos un crecimiento espiritual muy rápido, ¿no? Hombre, es un buen deseo, pero tenemos que asegurarnos de que no nos obsesionamos con ello, ¿no? O sea, que de alguna manera seguimos aceptando la voluntad de Dios, aunque nos gustaría ir más rápido, pero lo cierto es que hagamos todo lo rápido que se puede, ¿no? Y si no vamos más rápido es porque no estamos listos y Dios lo sabe. Y entonces, pues claro, ten en cuenta que todo este crecimiento hay que integrarlo, hay que verificarlo, hay que practicarlo, ¿no? Y claro, una persona puede decir, oh, ya entendí, ya estoy listo. No, no, no estás listo, todavía sigues perdiendo la paz si pasa esto o aquello. ¿Me sí. explico? Todavía, o sea, tú estás listo en cuanto que has entendido, pero a lo mejor no estás listo en cuanto a que todavía no eres capaz de ponerlo en práctica perfectamente. Eso sí, Completamente de acuerdo, Gonzalo. Eso que usted está diciendo es fundamental, fundamental entender esa gran diferencia, claro, claro, porque conceptualmente yo puedo tener todo el conocimiento y tener una aparente comprensión espiritual, porque mi mente lo acepta, mi mente lo comprende, mi mente lo procesa. Pero cuando salgo a la calle ah, amigo mío, y sí, y aparece un entrenador de claro, esos que puede aparecer en cualquier momento con una motocicleta, como pasa aquí a veces en mi ciudad, que vienen en contravía, que se le echan a usted por encima, ¿no? Ahí es donde vienen los momentos de realmente empezar a ver si todo eso que yo considero que he comprendido, claro, realmente al llevarlo a la práctica se procesa de la misma manera. Y ahí donde viene como esa observación, Gonzalo, de uno mismo, de darse cuenta. Por eso cuando a mí me preguntan, ay, ¿cuántas cosas le faltan? Le digo, todo, porque hay cosas que yo me doy cuenta todavía, pero las sigo trabajando, ¿no? pero sigo en ese proceso, porque me doy cuenta que hay cosas que todavía me sacan por ahí de vez en cuando De tu centro, de ese estado, del centro, entonces pues tengo que seguir trabajando. sí, claro, No estoy listo. claro, claro. Pero eso, mira, eso que tú estás diciendo es un gran ejemplo de humildad. Porque si te acuerdas, cuando hablábamos de la humildad, decíamos que una de sus características esenciales es la capacidad de reconocer errores o limitaciones, ¿no? Entonces, claro, los seres humanos tenemos cuatro cuerpos, ¿no? Porque somos multidimensionales y tenemos limitaciones en todos los cuerpos. ¿Explico? Tenemos limitaciones en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional, en el cuerpo mental y en el alma, ¿no? Porque no siempre tenemos un 100% de puridad de intención. Y por lo tanto tenemos que ir trascendiendo nuestras limitaciones a todos esos niveles, ¿no? Y eso es así. Entonces, por esto, los grandes maestros siempre han dicho que en el crecimiento espiritual hay como dos partes importantes, ¿no? Bueno, tres, ¿no? Tres. La primera es la información correcta, ¿verdad? Porque, claro, si yo trabajo mucho y me entreno mucho en la información equivocada, pues tampoco avanzo mucho, ¿no?
Tú imagínate no sé, un jugador de golf que quiera darle a la bola por detrás de la espalda, ¿no? Y se entrene toda su vida así, ¿no? Pues, hombre, acabará dándole a la bola un poco, pero no le pegará a 300 metros porque es imposible, ¿no? Para entrenarse con la información correcta, ¿verdad? Hay que primero tener la información correcta, o sea, cuál es el movimiento y luego ya te entrenarás en ese movimiento correcto, ¿no? Pero claro, la segunda pata del crecimiento espiritual, como tú muy bien apuntas, es el entrenamiento en esa información, porque de nada sirve tener la información intelectual bien y poder dar una clase universitaria estupenda acerca del tema, pero luego en cuanto terminas la clase y sales a la calle te pones a discutir con el taxista, ¿no? O sea, hay que entrenar esa información en la vida, o sea, hay que poder aplicarla a la vida, a la experiencia, ¿no? Y la tercera pata, ¿verdad?, del crecimiento espiritual que tenemos que tener siempre pendiente y es la gestión de la energía. Porque verás qué pasa. Imagínate, yo tengo la información perfecta. Imagínate que además tengo el entrenamiento perfecto. Pero imagínate que llevo 4 noches sin dormir por algún motivo. No voy a poder aplicar la información ni el entrenamiento si mi energía está baja. Entonces, claro, la gestión de la energía es igual de necesaria que la información correcta y que el entrenamiento correcto. Y fíjate que a veces cuando un maestro espiritual retrocede, por así decirlo, ¿no?, de alguna forma, Sí. no es porque haya perdido la información que tenía, ni siquiera es porque no tenga el entrenamiento, porque eso ya lo tiene, lo ha tenido y no lo puede evitar. Es porque se ha descuidado en la gestión de su energía, ha bajado la energía y ya no puede poner en práctica las dos patas primeras, ¿no?, que es la información Información. correcta y el entrenamiento correcto. Por eso tenemos que estar vigilando siempre esas 3 cosas. ¿Cómo podemos adquirir información correcta? Bueno, pues acudiendo a los medios, a los libros, a los programas, a la información que siempre han dado los místicos. ¿Sabe? Esa es la más fiable, o sea, no escuchemos a tantos pseudomaestros o, ¿sabe? No, vamos a los místicos y qué nos han dicho, ¿no? Luego, el entrenamiento, claro, tenemos que ponerlo en práctica. Oye, sé que tengo que mantener mi paz, sé que tengo que tener cero reactividad, cero resistencia, cero sufrimiento. Esos ceros me encantan. Claro, tenemos que examinar nuestra vida y ver si esos ceros están ahí o no están ahí, ¿no? Y si no, cuando no están ahí, pues tenemos que trabajar en que estén ahí, siempre preguntándonos a nosotros mismos, no al exterior, a nosotros. ¿Por qué todavía soy capaz de sentirme mal con esto? ¿Por qué todavía reacciono contra esto otro? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿No? Y entonces nos damos cuenta que todavía no hemos acabado de trascender el ego y que tenemos que seguir trabajando en ello. Pero luego tenemos que cuidar nuestra energía. ¿Cómo cuidamos nuestra energía? Pues manteniendo la paz interior, cuidamos nuestra energía mental. Pero como tenemos cuerpo físico, que está integrado mientras estamos, digamos, encarnados, pues tenemos que cuidar también la energía del cuerpo físico, pues a través del sueño Ejercicio, necesario, del ejercicio, la de comer alimentación. adecuadamente, en fin, de cuidar también el cuerpo físico, porque si el cuerpo físico no está en condiciones, lo demás no puede expresarse, porque el cuerpo físico es lo más básico, ¿no? Y lo más básico limita las posibilidades de lo significativo. Por Wow. ejemplo, claro, por ejemplo, tú imagínate que yo hoy tuviera 40 grados de fiebre, dolores intensos, no sé qué, ¿cómo iba a dar yo bien esta conferencia? No sé si por Claro. mucho que sepa la información y por mucho que sepa explicarla, si mi cuerpo físico está enfermo, O cuando uno está cansado, Gonzalo, cuando uno está también. agotado, por ejemplo, ¿no? Lo que sea, pues claro, ya no, o sea, todos sabemos que la mente ya no funciona de la misma manera porque el mal funcionamiento de lo básico limita las posibilidades de experimentar lo significativo. Eso es evidente. Es más, imagínate que ahora viene alguien, me da un martillazo en la cabeza, me fastidia el cerebro, pues por mucho que yo haya comprendido lo que haya comprendido, por mucho que tenga la información, ya no puedo
Ya no puede, sí. charla porque me ha fallado lo básico. No sé si me... Bien. De ahí la importancia de no solo cuidar lo significativo. Por ejemplo, ese ha sido uno de los errores de algunos místicos famosos, ¿no? Que estaban ya tan metidos en el mundo tal que es que su cuerpo les importaba una mierda, ¿no? Bueno, algunos son famosos por eso, ¿no? Se olvidaban Sí. hasta de comer o hasta de... Por ejemplo, Ramana Maharshi habló de eso, ¿no? Y claro, porque cuando eres místico no quiere decir que ya no vayas a poder cometer errores, porque si no, ya habrías acabado la evolución y serías un arcángel, ¿no? Sí. Y fíjate que uno de los errores, ¿no?, que a veces se comete cuando uno entra en la conciencia mística es que descuida lo básico. Lo descuida, porque es que no le importa. Y tiene razón en haberlo visto, ¿no? Pero claro, lo que se les olvida es que mientras estén encarnados, si lo básico no está en buen funcionamiento, lo significativo no puede experimentarse. Entonces, claro, esos místicos a veces cometen ese error, ven lo que ocurre y dicen, no, un momento, que el cuerpo físico también hay que cuidarlo, no sé si me entiendes, ¿no? Y mantenerlo en buena energía. Y algunos llevan hasta un extremo muy fuerte, ¿no?, el cuidado del cuerpo físico para poder experimentar lo significativo. Recuerdo una vez un maestro espiritual oriental, que no sé por qué estaba yo hablando con él y le pregunté qué opinaba del Dalai Lama, ¿no? Y recuerdo su respuesta porque nunca se me olvidará. Fue eso como lo de que dice, uy, todavía come carne, ¿no? Como diciendo, no cuida su cuerpo físico lo suficiente como para poder tener las máximas experiencias místicas, ¿no? Pero fíjate la frase que me soltó, uy, todavía come carne, ¿no? Como diciendo, ¿sabes? Le falta cuidado del cuerpo físico. Y bueno, ¿y por qué me dijo lo de comer carne? Hombre, porque el ser humano, o sea, ha sido diseñado para comer esencialmente frutas y semillas, ¿no? Eso se sabe por la dentadura, por muchas cosas, ¿no? Los animales carnívoros pues tienen una distinta... Sí. Claro, entonces, claro, cuando nosotros no practicamos una alimentación suficientemente sana, ¿verdad? Eso tiene sus consecuencias en nuestra capacidad de experimentar lo significativo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no?, o cuando no dormimos, o cuando, en fin, por ejemplo, cuando estamos enfermos, pues se limita, ¿no?, la capacidad de experimentar lo más significativo porque lo básico no está en buen funcionamiento, ¿no? No, Gonzalo, lo que le estoy escuchando es maravilloso. Y yo creo que toda la comunidad está igual, muchos comentarios y muchas apreciaciones muy bonitas. Aquí hay un proceso, Gonzalo. Vamos, cuando yo me autoobservo todo el tiempo. Yo Claro, vivo bajo autoobservaciones, como si tuviera una cámara aquí encima, claro, dándome cuenta de lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, todo eso. Yo vivo bajo ese nivel de conciencia. Cuando, cuando caemos en la trampita, por llamarlo de alguna manera, y es que reaccionamos ante un pequeño estímulo, una de las cosas que he venido viviendo a lo largo de esta encarnación es que cada vez se acorta el tiempo de darme cuenta y cada vez que más rápidamente me doy cuenta, más rápidamente vuelvo. Cuando yo mismo lo digo aquí, digo, me dormí, ¿no? claro. Un microsueño. Sí, 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 Cuando sí, me di cuenta que de pronto aparece algo y yo voy a criticar y de pronto lo critico, lanzo alguna palabra, pero segunditos después digo yo, me dormí. O sí, sea, sí, me dormí. Entonces, yo creo que eso es parte de ese proceso, Gonzalo, el empezar a darnos cuenta, el empezar como parte del entrenamiento de empatar en esa comprensión con la experiencia o con la vivencia, que cada vez se va reduciendo el tiempo como de dispersión o incoherencia. claro. Eso es que dices es importantísimo, porque eso he tenido literalmente muchos miles de testimonios de personas que afirman lo mismo. Dice, claro, comencé mi crecimiento espiritual y observé que el tiempo que me llevaba desde la reacción, ¿verdad?, hasta volver a mi centro era cada vez más corto y más corto y más corto. Sí, Fíjate, ¿cuándo terminamos la evolución? ¿Cuándo nos graduamos del colegio? Cuando ese tiempo es tan corto que no existe. claro. De ahí la cero reactividad
Sí, ¿sabes? La cero resistencia y el cero sufrimiento. Entonces, llega un momento con la comprensión, con el entrenamiento y con la gestión de la energía, que ese tiempo es cero, es automático, o sea, no hay nada que te saque de ese centro, ¿no? Y claro, en eso estamos una trabajando, maravilla. ¿no? En eso estamos trabajando todos, pero tenemos que tener claro que ese es el objetivo final, ¿vale? O sea, que es mucho mejor regresar al centro en 3 minutos que en 3 horas. Entre otras cosas porque consumimos menos energía negativa, ¿no? Sí, Pero es que 3 minutos es mejor 3 segundos. Y claro, y es mejor 0 segundos. ¿Me explico? sí, Es decir, ya nunca se produce esa reactividad o esa resistencia. Claro, pero eso ya estamos hablando del final del bachillerato, o sea, estamos hablando de la sí, maestría del desarrollo de conciencia dentro del reino humano, ¿verdad? sí. Y luego a partir de ahí ya tenemos que ir aprendiendo otras cosas, pero ya como ese descentramiento ya no se produce nunca, pues ya todo eso que vamos aprendiendo sin sufrimiento. Además, la evolución es cada vez más rápida porque hay menos resistencia. Claro, imagínate un cohete que sale de la Tierra. ¿Dónde hay más resistencia? Al principio, ¿no? Y entonces Ah, el cohete arranca como lentamente y hace falta mucha fuerza para subirlo, ¿no? Cuando ya va a 10.000 kilómetros de altura, tú apagas los motores casi y sigue porque ya no hay resistencia, ¿no? A la velocidad del cohete. Por eso fíjate que para hacer el bachillerato necesitamos aproximadamente 1.000 vidas, ¿no? Acuérdate del famoso del salón. salón de las 1000 vidas. Pero para hacer la universidad es solo una vida, no Wow, 1.000, para hacer la universidad completa. Lo que pasa es que esa vida suele ser una vida más larga, de 1.000 años más o menos, ¿no? En vez de los 40 años de la vida. Pero vamos, 40.000 años para hacer el bachillerato, 1.000 años para hacer la universidad y un tiempo mucho más corto para hacer el doctorado, ¿no? Con lo cual, una vez que terminamos el bachillerato, ya sí que estamos mucho más cerca de completar la evolución, ¿no? Y además la completamos sin sufrimiento. Eso a mí me maravilla, o sea, sí, a mí también. sí, me da una gran esperanza, ¿no? De decir, oye, menos mal que yo, para mí, al menos para mí, el sufrimiento ya acabó. No sé si me explico, ¿no? Y entonces todo lo que crezca, pues lo creceré muy alegremente, una gran felicidad y por eso es importante, esforzarnos, ¿no? En acabar el bachillerato. Se pueden adelantar materias, dice, vamos a tratar de... Acaba el bachillerato Sí, ya, chico, ya todo es sí. maravilloso, no sé si me, ¿no? Sí, Gonzalo, yo le sumo a lo que estamos conversando, que es maravilloso, así como le hablaba hace un momento atrás de que cada vez el tiempo se va cortando. Por supuesto, hay cosas que ya se han procesado, que ya no, la reacción ya no es por ciertas líneas, por otras sí, cuando hablamos de relaciones especiales, que son los hijos o los padres, que ahí es todo un proceso. Hay otro proceso también que es bien interesante, que por lo menos yo me autoobservo y digo, bueno, cuando uno ya tiene esta formación o cuando uno tiene la comprensión espiritual, hay cosas que uno jamás ya haría. Claro, claro, Ejemplo, matar a alguien o robar a alguien o dañar a alguien, por supuesto. ¿cierto? Eso no cabe en la mente cuando como hemos tenido esa comprensión. Pero diría yo, la acción o el hecho de cometer algo ya no existe, No. pero el otro trabajo es el pensamiento. Ah, claro. Que ese siento que es complejísimo también, ¿no? El Sí, que está ligado tal vez a esos ceros que usted está hablando, Gonzalo, de ni claro. siquiera tener que pensar lo mínimo en relación a algo. Lo voy a colocar, no sé, en un contexto natural y humano, cuando usted sabe que la infidelidad, Sí. pues, no es algo correcto, ¿cierto? Ya no la hace, pero en el pensamiento dice: "Pero está muy bonita", ¿no? Sí, pero Voy a colocar sí, colocando un ejemplo sí, sí, normal, sí, sí. común.
Sí, sí. ¿no? Entonces dicen: "Venga, Pero venga, esto fíjate, no está bien". el mandato evangélico no es solo, no, claro, como tú lo dices muy bien, no es solo no cometer, ¿verdad?, el acto de la Sí, infidelidad, sino es no desearás a la mujer claro. del prójimo. Claro, es que en general la última violencia que hay que extirpar de la mente es la mental, ¿no? Porque la violencia física y hay mucha gente que la ha conquistado. Estoy seguro que ni tú ni yo vamos a salir a la calle a agredir a nadie nunca, ¿no? Ni en la calle, ni en casa, ni en ningún lado, ¿no? Sí, Digo físicamente. Verbalmente todavía estamos luchando con, bueno, de vez en cuando, pues alguna cosa que podemos decir con un tono más, no sé, pero vamos, en sí. general creo que eso también lo vamos conquistando, ¿no? Pero claro, la violencia mental, estoy imbécil o este asesino Eso, o esta, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que ir observando, porque la comprensión espiritual nos lleva a, digamos, a ver eso, pero verlo con compasión, no con agresividad. Y te pongo un ejemplo brutalmente claro, ¿no? Pues hace casi un mes pues hemos asistido, ¿no?, pues a unos actos terroristas que hacía tiempo que la humanidad no había visto, ¿no? Cuando yo te decía que el nivel uno de conciencia ya no existía en la Tierra, pues lo empiezo a dudar, ¿no?, con lo que he visto en Israel, ¿no? claro, Claro. sí, Entonces, sí, claro, cuando yo veo a un terrorista cortándole la cabeza a un niño, ¿no?, o quemando a alguien vivo, o incluso rajando, ¿no?, la tripa de las embarazadas, ¿no? Para, o sea, dices, o sea si no tienes, es que te gustaría matarlos, no sé cómo explicarte, decir esto, o sea, es aparece un instinto. un instinto, estos son unos Sí, asesinos, ¿no? O sea, esto no se puede tolerar, ¿no? Pero claro, eh, yo un ejercicio que hago que me ayuda a controlar eso, ¿no?, es que me los imagino como a mis nietos, ¿no? O sea, como unas almas todavía muy bebés, ¿verdad? O sea, muy jóvenes, que vienen, claro, del mundo animal, ¿no? Y que todavía tienen, pues eso, mucha agresividad, no pueden comprender el mundo espiritual, no pueden, realmente no pueden. O sea, esto es como un niño pequeño que no le puedes enseñar álgebra, ¿no? Y, y tienes que esperar a que tenga 13 años para que su cerebro se desarrolle un poco más, ¿no? Fíjate que se sabe que incluso los niveles de conciencia más bajos usan zonas distintas del cerebro, ¿no?, para operar, ¿no? Entonces sí, todos los inputs van al cerebro reptiliano, ataque o defensa, y no se puede negociar con ellos, ¿verdad? Porque ellos no entienden nada más que sí, morir o matar. No sé si me explico, no entienden llegar a acuerdos, convivencia pacífica, cooperación. No son culpables, ¿verdad? O sea, mi, mi bebé, o sea, mi nieto bebé no es culpable de no poder todavía saber álgebra, ¿no?, o entender álgebra. Lo que pasa, claro, que hay que tener cuidado con los bebés porque si los dejas sueltos por la casa te la destruyen. No sé si me entiendes, ¿no? sí, sí, Entonces, pues con estas personas hay que hacer lo mismo, ¿no? De alguna manera, la solución ideal siempre es delimitar y que ellos tengan sus experiencias, ¿verdad?, que tengan que tener para su crecimiento sin afectar a las experiencias de otros, pues que ya a lo mejor son más avanzadas, ¿no? El problema que tenemos con esto es que todavía nos falta tecnología para poder delimitar. Claro, porque un señor comete un crimen, por ejemplo, en Estados Unidos o en España o en Colombia y tal, bueno, pues lo detienes y lo metes en la cárcel, o sea, a y él solito, claro, y tienes la tecnología para tenerlo encerrado en la para cárcel, controlarlo, sí. claro, y proteger a la sociedad, ¿no? De la misma manera que a los bebés los solemos poner pues en un recinto, ¿no? O en unos... claro, porque si sueltas a tres niños de 2 años en un salón bien decorado, pues eso va a acabar, ¿sabes? Entonces, pero claro, cuando tienes a miles de personas en un territorio, ¿cómo delimitas? ¿No? ¿Sabes lo que te quiero decir? Tienes Sí, que primero detenerlos para luego, pues, meterlos en una cárcel de manera que no puedan seguir dañando a la sociedad.
Entonces es un problema que el ser humano tiene que resolver con la tecnología, porque si no, acabaremos en una guerra de civilizaciones, no te Eso es quepa. igual, Gonzalo, como colocarlo como un ejemplo, que Mm, me tomo un medicamento porque tengo un problema en una parte del cuerpo, claro. pero me acaba con el resto para Claro, te solucionarme acabas esto. creando otros problemas secundarios, claro, Mm, claro, claro, claro. mm. Entonces, esto es una asignatura que la humanidad tiene pendiente, ¿no? De que de alguna manera, poco a poco, cuando la tecnología, primero, cuando la tecnología vaya avanzando, ¿no? Pero segundo, cuando ya también sean más objetivables, se puedan hacer test objetivos, ¿no? De niveles de conciencia, pues la humanidad tiene que agruparse por niveles de conciencia. Y entonces decir, mira, los que estén en el nivel 2, este es vuestro territorio. Los que estéis en el nivel 3, este es vuestro territorio. Y los que estéis en el nivel 4, este es vuestro territorio. Aunque los del nivel 4 pueden vivir en cualquiera porque nunca van a hacer daño a nadie, ¿no? Y no hay otro remedio, Sí, porque es cierto. si no, el nivel 2 impide la evolución del 3. Claro. Me explico, porque claro, en un país que está viendo continuamente actos violentos, atentados, no sé qué, ahí cómo progresas, cómo montas fábricas, cómo montas Eh, tecnología, cómo montas, ¿no? Entonces es un problema que tenemos que aprender a resolver, que no va a ser fácil, pero sí. que no nos queda otra. O sea, tenemos que delimitar, o sea, el problema es que ahora ya no sirve, ¿no? La división territorial que la humanidad tiene por países, ¿no? Porque Es, empieza a aparecer, Gonzalo, algo que en su libro lo dice, que me pareció maravilloso la frase porque la he escuchado a lo largo del tiempo, y es el todo vale. claro. Cuando en su libro habla de hay niveles de conciencia, que volveremos a hablar del tema de los niveles de conciencia Sí, más ampliamente, ampliamente, porque sí, cuando yo le recomiendo a las personas que están en casa que hagan esto que yo le mostré a Gonzalo que hice, que fue imprimir el libro. Y al claro, imprimirlo uno tiene un panorama muy grande, diferente a cuando uno tiene digital, que amo lo digital, por supuesto, por la portabilidad. claro. Pero aquí uno puede ver tantas cosas maravillosas y ahí me encontraba el todo vale. Cuando nosotros estamos en unas condiciones de país Ujú, donde, le voy a colocar un ejemplo, donde todo el mundo se come el semáforo, lo pasa, lo claro, viola, claro, ¿cierto? Entonces uno puede, como aquí no hay autoridad claro, de alguien que controle esto, pues entonces yo también lo hago. claro. No, no todo vale. No, Y no, si no, hablamos de eso, estamos diciendo que el que se roba la energía, o estamos hablando del que hace algún ilícito, no, no todo vale. O sea, es salirnos de ese esquema del todo vale y entrar en ese nivel de conciencia, donde yo siento que el gran cambio, mi querido amigo, del mundo entero lo tenemos nosotros como humanidad. Hasta que no elevemos la humanidad al nivel de conciencia, no vamos a ver eso que tanto criticamos. así es, hijo. Y cuando elevar el nivel de conciencia significa fundamentalmente eso que tú has dicho. Oye, yo no dejo de saltarme el semáforo por temor a que me pongan una multa. Yo no me salto el semáforo porque no es amoroso hacerlo. No porque tenga miedo a que me den, tanto si me están vigilando como si no me están vigilando, no me lo salto, porque eso es parte de convivir amorosamente con los demás dentro de un orden y una armonía, ¿no? Pero claro, para llegar a ese punto hay que tener un nivel de conciencia alto, con lo cual quiere decir, por desgracia, que todavía hoy aproximadamente el 85% de la humanidad se saltaría los semáforos si no les pillan. Sí, claro. Claro. Y eso es Así lo es, que, Gonzalo. y ese es el problema que tenemos. Y eso es lo que hay que delimitar. ¿Me explico? Sí, Porque, y bueno, eso pasa poco a como poco, poco a poco. sí, o sea, tal vez en este tema no sea amoroso, pero bueno, que a veces cuando todo el mundo dice: "Mire, este proyecto, aquí hay un montón de gente turbia y esto, Sí, pero ese va a ganar", hablando de un tema sí, político, sí. pues si él va a ganar, hagámosle con ese, pero no, 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 no todo vale, No todo vale, no claro, todo vale, las claro, claro, cosas pueden ser diferentes, pero el cambio empieza en nosotros, claro, cuando claro, decimos: "Si usted quiere hágalo, pero conmigo no cuente". claro, Eso no es no es mi situación, que yo estoy creando una realidad para mí, ¿no? Crea usted la suya, yo claro, creo la mía. por supuesto.
por supuesto, pero ya veremos a ver cómo se arregla, hijo. Sí, sí, yo siento que vamos bien. Soy hombre de fe, yo hablaba con mi papá hace unos días atrás de este tema, Gonzalo. Lo hablábamos ante la realidad de lo que vemos nosotros en los países, y yo creo que todos los países tienen sus retos. Eh, y nosotros aquí, cuando conversábamos con él, yo le decía, papá, uno no puede aceptar que la masa imponga el criterio o los valores de una persona, que porque un grupo de personas valida algo como correcto, yo sabiendo que no es correcto eso que está haciendo, me sume a un proceso porque sí, porque como todo el mundo va para allá, yo también. Y entonces colocaba un concepto, Gonzalo, que esto yo sé que le va a gustar, seguramente lo ha visto. Una profesora hace un experimento en un salón de clase y me encantó ver eso en redes. Y le dice a los alumnos, siempre hay alguien que llega tarde a clase, siempre. Y ese que llega tarde a clase, vamos con él a aprender la lección del día. Estoy colocándole mis palabras. Y entonces él llegó y dijo, bueno, ¿qué color es este libro? Todo el mundo dijo, azul. Perfecto, azul. Cuando él llegue, yo voy a preguntar con el mismo libro, ¿qué color es? Y usted me va a contestar que es rojo. Ah, bueno. Empiezan su clase. Efectivamente, alguien siempre llega tarde. Se sienta y la profesora sigue dando su clase y empieza a sacar el libro. A ver, usted, Juan, ¿qué color es el libro? Dice rojo. Y el muchacho que acaba de entrar dice, siguiente, Claudia, color del libro, rojo. Y lo hace con 5 o 6, y cuando llega él le pregunta, usted, señor, color del libro, dice, rojo. Esa es nuestra sociedad. Claro, claro. Como vemos que hay cosas incorrectas que todo el mundo hace, ahora decimos rojo, y así no es. Así no es. Es azul. Sí, sí. Sí. Correctísimo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, mi querido Gonzalo, un encuentro maravilloso, ha pasado una hora maravillosa como siempre. Les recuerdo a la comunidad, en 10 minuticos, 8 y algo, tenemos un nuevo audiolibro, una nueva parte del audiolibro, maravilloso, maravilloso. Cada vez vamos incrementando, y ya cuando sintamos que vamos todos en sintonía, vamos a soltarlos más rapidito para que podamos tenerlo compensado, porque al principio sabemos que es un proceso mientras que vamos procesando toda esta información. Pero bueno, yo me siento muy feliz de esa aportación, Gonzalo, que se está haciendo. Usted con su libro que lo entregó a todos, tómenlo. Y lo volvimos a audiolibro, tómenlo. Siento que hay cosas muy lindas que están pasando, y que hay que darle gracias a Dios todos los días por esa posibilidad de servir, de ser útiles. Mi amigo del alba, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. A todos ustedes un inmenso abrazo. Ya saben, en pocos minutos tienen ustedes el audiolibro para que lo disfruten, lo compartan, sigan ustedes leyendo y escuchando al mismo tiempo. Siento que así se aprende más y vamos reflexionando mucho más. Para todos, mi abrazo, mi cariño, bendiciones para cada uno de ustedes, y me despido como siempre recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el